Lo que sucede ahora en el caso 14, ¿sí? Donde tenemos el área encerrada entre dos funciones. Por un lado, la función f de x, que es 2x al cuadrado menos 8x, y por el otro lado el eje x propiamente dicho, que se puede tomar también como si fuera una función. Entonces, para empezar, nosotros ¿qué es lo que sabemos de teoría? Que el área, ¿sí?, encerrada entre, por ejemplo, dos funciones f y g, básicamente tiene dos expresiones. Sería la integral entre un intervalo AB, ¿sí?, con f menos g diferencial x, si f es mayor que g, y lo mismo, pero con g menos f, si g es mayor que f. ¿Qué quiere decir básicamente esto? ¿Cuál es la famosa función techo y la famosa función piso que se usan en estos casos? ¿Okay? Esa sería un poco la explicación. Y los números a y b son las intersecciones o un intervalo donde se cumple esta relación de desigualdad que vemos acá. Entonces, como primer caso, lo que deberíamos hacer en este caso sería buscar cuáles son los puntos de intersección entre estas dos funciones, ¿sí? F, que es 2x al cuadrado menos 8x, y luego el eje x, que se puede tomar como si fuera una función constante con el valor de la función que es igual a 0, ¿sí? Es una de las maneras. Y con eso obtendríamos primero a y b y después ver cuál es más grande que la otra. Entonces, vamos a hacer primero f intersección con g, que esto nos va a dar 2x al cuadrado menos 8x es igual a 0. Fíjense que acá podemos sacar factor común 2, ¿sí?, porque son múltiplos, y x, o sea que esto tendríamos 2x, y acá nos quedaría x menos 4 igual a 0, ¿sí? Como esto es una multiplicación de dos números que da 0, hay dos posibilidades. O que uno de los números sea 0, es decir, 2x sea igual a 0, o que otro de los números sea 0, es decir, x menos 4 es igual a 0. En este caso, lo que vemos acá es que x nos va a quedar igual a 0 si dividimos ambos lados por 2, y en este caso, si sumamos ambos lados por 4, x nos va a quedar 4. O sea que el intervalo entre, digamos, donde están comprendidas ambas funciones es entre 0 y 4. Cabe destacar también que, si ustedes observan, es una función polinómica y otra es una función constante. Ninguna tiene problemas en el dominio, es decir, de números que no pertenezcan y demás, con lo cual, digamos, no va a haber otro tipo de intervalos raros o cosas que haya que prestar atención acá. Entonces vamos a evaluar, ¿sí?, para x y para las imágenes de f y de g, qué es lo que sucede en el intervalo, ¿sí? Recuerden que acá la idea es plantear la integral, no hace falta resolverla del todo, así que directamente les diría que no se preocupen, ¿ok? Fíjense que nuestro intervalo va desde menos infinito a 0, desde a 0, después desde 0 a 4, y luego de 4, y después de 4 a más infinito. Fíjense que acá las imágenes son iguales y el intervalo que hay que prestar atención es este, ¿sí?, porque después las dos funciones divergen, ¿sí? O sea, es decir, divergen en el sentido de que no se acercan a los valores una de la otra, ¿okay? Entonces, probemos a un valor acá, por ejemplo el 1 de referencia, y fijémonos cuál es mayor. Entonces, por ejemplo, f en 1 va a ser 2 por 1 al cuadrado menos 8, ¿sí?, por 1. En este caso esto va a ser 2 menos 8, en este caso es menos 6. Y luego si hacemos g de 1, g es la constante 0, con lo cual acá lo que vemos es que g es mayor que f, ¿sí? Entonces, en este sentido, la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, es la integral entre 0 y 4 de g menos f diferencial x, ese es el techo, este es el piso. Entonces esto nos va a quedar la integral entre 0 y 4 de 0 menos 2x al cuadrado menos 8x diferencial x, con lo cual, si distribuimos el menos acá, esto nos va a quedar la integral entre 0 y 4 de menos 2x al cuadrado más 8x diferencial x, que de hecho esta es la segunda respuesta